En esta ocasión conoceremos los bloques para trabajar con señales análogas. Las señales análogas varían en un rango definido. Generalmente es de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios. No todos los PLC Logo poseen entradas análogas. El comparador analógico es un bloque de programación que nos permite ingresar dos señales análogas, realizar la operación de la primera entrada menos la segunda entrada. Si la diferencia es mayor a un valor ON, se activa la salida, y cuando supera el valor OFF, la salida se desconecta. Aquí tenemos un ejemplo en el cual configuramos un valor ON de 200 y un valor OFF de 600. Si por ejemplo la salida 2 vale 100 y la entrada análoga 1 vale 199, la salida está activa porque la diferencia es 99. Cuando vale, por ejemplo, 299, continúa desactivada, pero si la primera entrada vale 300 y la segunda vale 100, la diferencia sería 200 y se activa la salida. Podemos continuar aumentando el valor de la primera entrada y la salida permanece activa hasta que la diferencia sea igual a 400. No, cuando sea igual a 600, que es el valor que le programamos. Aquí vemos que la diferencia es 602, está apagada la salida. Si la diferencia baja a 599, se activa de nuevo la salida. Conmutador analógico de valor umbral. Configuramos un tiempo de activación y otro de desactivación para la salida, dependiendo del valor de la señal analógica conectada a la entrada. Este es el bloque. Igual que en los anteriores, definimos un valor mínimo y un valor máximo de la señal. Nos dice que en este caso estamos simulando un sensor de 0 a 10 voltios, pero tenemos otras opciones. Podemos modificar la ganancia y el valor offset, que en electrónica es lo que conocemos como el valor DC. En este caso decimos que la señal se activa cuando sea mayor, la salida se activa cuando la entrada sea mayor a 200 y se desactiva cuando sea mayor a 500. Inicialmente la entrada vale 0, la salida está desactivada. Cuando comienza a incrementarse, se activa la salida cuando la entrada vale 200 y continúa activa hasta que llegue al valor de 500. En este valor que configuramos como desconexión, la salida se desactiva. El conmutador analógico de valor umbral diferencial es similar al bloque anterior. La diferencia es que en este bloque no configuramos un valor OFF, en su lugar configuramos un valor delta, y la desconexión se da cuando la entrada análoga es superior al valor ON más el valor delta. Este es el bloque correspondiente y configuramos un valor ON de 300 y un valor delta de 200. Eso significa
que la salida se desactiva cuando la entrada sea mayor a 300 más 200, 500. Y observamos que la salida está desactivada cuando se alcanza el valor de 300, se activa y permanece activa hasta alcanzar el valor de 500. Vigilancia del valor analógico. En este bloque tenemos una señal digital de control. Cuando la señal digital de control se activa, el bloque captura el valor de la entrada analógica y este es el valor que utiliza como referencia. La salida permanecerá desactivada mientras el valor analógico esté entre el valor que acabamos de capturar más o menos unos valores de referencia que vamos a configurar. Observando este programa entendemos mejor su funcionamiento. Tenemos una entrada digital y 1 de control y tenemos una entrada análoga. Cuando la entrada digital se active, se captura el valor de la entrada analógica y la señal se activará cuando la entrada analógica sea mayor a ese valor de referencia analógico más 300 o sea menor que ese valor de referencia menos 100. Vamos a variar la entrada analógica, por ejemplo hasta 500, y en este momento habilitamos la entrada digital. Al habilitar la entrada digital, el bloque toma como valor de referencia el valor que tenía en ese momento la entrada análoga, que era 500. Ahora la señal se activará cuando la entrada analógica sea superior a 500 más 300, es decir, 800. Cuando sea menor o igual a 800, se desactivará y permanecerá así hasta que la entrada analógica sea menor que 500 menos 100. Y podemos ver que cuando es menor a 400, de nuevo se activa la salida. Este es el funcionamiento de este bloque. El amplificador analógico, como su nombre lo indica, nos permite ampliar la señal de entrada. Los parámetros que le podemos configurar son el valor mínimo y máximo. Podemos definir el tipo de entrada, establecer una ganancia que para el ejemplo es de 2 y podríamos definir un valor de C o un valor offset. También podemos activar la protección. Recordemos que para activar la protección, cuando activamos la protección, lo que logramos es que el operario durante el funcionamiento de la máquina no pueda leer el valor de la señal. Configuramos una ganancia igual a 2.0. Cuando varía la entrada, obtenemos una señal amplificada. El valor de entrada real es 200, pero al bloque se le asigna una ganancia de 2.0, entonces el bloque tendrá una señal de 400. Ese valor lo podemos cargar
en una salida análoga. El MUX analógico es un bloque controlado por dos señales de entrada digitales. Dependiendo del valor de esas señales digitales, se carga un valor a la salida. Este es el bloque y hemos configurado los siguientes valores. Cuando las entradas S1 y S2 sean iguales a 0, la salida será igual a 200. Cuando S2 sea igual a 1, la salida será igual a 400. Cuando S1 sea igual a 1, la salida será 600 y cuando ambas entradas sean 1, la salida será igual a 800. Además, necesitamos una entrada digital de Enable. Activamos el Enable. Como S1 y S2 son 0, la salida es igual a 200. Cuando se activa S1, la salida es 600. Cuando se activa S2, la salida es 400. Y cuando ambas están activas, la salida es igual a 800. El bloque de modulación de ancho de pulso entrega una señal periódica a la salida, donde el periodo es fijo, pero la duración del pulso alto depende del valor de la entrada análoga. En este caso le hemos dicho que la entrada análoga debe tener un valor mínimo de 100 y un valor máximo de 800 para que genere la modulación del pulso. Y le decimos que el periodo es de 5 segundos. Activamos la entrada digital que funciona como Enable y variamos la entrada análoga. Podemos ver que cuando la entrada análoga tiene un valor pequeño, la salida permanece la mayor parte del tiempo apagada. Pero cuando la entrada análoga tiene un valor alto, la salida permanece la mayor parte del tiempo activa. Así funciona el bloque de modulación por ancho de pulso.